Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al nuevo juvenil que ha aparecido en la órbita de Marcelo Gallardo durante este último tiempo. Como ya sabemos, el muñeco le ha dado cierto lugar a algunos nombres jóvenes, más allá de que todavía quizás no están teniendo tanta continuidad en el primer equipo, pero por lo pronto, de cara a lo que fue el duelo del pasado domingo ante Lanús, decidió convocar por primera vez a un futbolista un tanto particular. Giorgio Constantini, jugador brasileño, terminó siendo citado por primera vez y formó parte de la delegación que estuvo enfrentando al conjunto Granate en el Estadio Monumental. En este video te vamos a dar todos los detalles en relación a este futbolista, porque no pude hacer un video antes de eso, porque la lista de concentrados la dio el día sábado y obviamente no hubo tiempo de especificar cuáles son las virtudes y cualidades de este juvenil y los motivos por el cual el muñeco Gallardo decidió finalmente contar con él para lo que fue el partido ante Lanús, y veremos si también para lo que serán los siguientes cotejos. Dependerá mucho del lugar que pueda llegar a darle el entrenador y también de cómo esté conformado la plantilla, teniendo en cuenta que hay jugadores que se encuentran lesionados y que River tiene tiempo de reforzar el plantel hasta el 12 de marzo. Teniendo en cuenta la posición en la cual se desempeña este jugador, veremos si llega mucha competencia para él y eso le quita posibilidades, o si en definitiva por sus buenos niveles logra mantenerse en el primer equipo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando quién es este jugador en cuestión, porque seguramente muchos no lo conozcan. De hecho, ha tenido poca participación en general en la reserva del año pasado, y además hay que tener en cuenta que todavía el campeonato de proyección de este 2025 no comenzó, estará empezando en el corto plazo y seguramente los hinchas de River todavía no saben cómo va a formar el equipo dirigido por Marcelo Escudero. Por eso mismo vamos a contarles quién es Giorgio Constantini, que había sido convocado para el duelo del pasado domingo ante Lanús. Desde junio del 2023, es decir, un año y medio aproximadamente que está en el club. Es un volante central que puede jugar en algunas oportunidades como mediocampista interno, que llegó proveniente en aquel entonces desde Atlético Paranaense de Brasil para cumplir el sueño de jugar con la camiseta que tanto ama. Por parte de su familia se hizo hincha del Millonario, viviendo todavía en el país limítrofe. Con 18 años, el chico, que nació el 16 de abril del año 2006, es un volante que llama la atención sobre todo por su físico. El pibe tiene potencia y es un futbolista que tiene una muy buena pegada, mide 1,85 m y, como dije anteriormente, ya tuvo minutos en la reserva. A lo largo de 7 partidos, Constantini jugó un total de 287 minutos en el segundo equipo del Millonario bajo las órdenes de Marcelo Escudero durante el 2024, y después tuvo 11 suplencias. El citado por Gallardo debutó en el torneo Proyección el 1 de agosto del 2024. Un dato más clave sobre su situación en River es que, al no haber firmado contrato profesional, no ocupa cupo de extranjero. Sin embargo, si firma planilla y va al banco, sí contará como uno de los 5 jugadores nacidos fuera de la Argentina permitidos por AFA en cada uno de los partidos. De todas maneras, el volante ya cuenta con DNI argentino, por lo que en la brevedad dejará de ocupar cupos si es que Marcelo Gallardo quiere utilizarlo de manera más continuada y regular para formar parte del plantel de primera división, algo que, si bien no es 100% seguro, es muy probable teniendo en cuenta lo que hoy está pretendiendo el muñeco. Es verdad que hasta este momento los juveniles a los que ha citado no han tenido grandes participaciones. Ni Agustín de la Cuesta ni Santiago Lencina, que son los dos futbolistas a los que el muñeco ha convocado para partidos de este torneo Apertura, no han logrado quizás ganarse ese lugar que el hincha pretende, porque hoy el simpatizante del más grande está muy ansioso por ver a los chicos más jóvenes lucirse con la camiseta de River. Yo creo que también hay un punto en el cual Gallardo sabe que los primeros juveniles que tienen que mostrarse en primera son los que estuvieron participando del Sudamericano Sub-20. Es verdad que se ha encontrado lamentablemente con la grave lesión de Agustín Ruberto, que no va a estar por lo menos hasta mitad de año, pero después tanto Franco Mastantuono como Ian Subiabre serían hoy por hoy los primeros 2 juveniles que serían tenidos en cuenta por el DT. Sin embargo, como estuvieron vistiendo la camiseta de la selección argentina hasta el pasado domingo, obviamente durante este 2020
2025 todavía no se han puesto el manto sagrado. Veremos si a partir del próximo sábado, cuando River esté enfrentando a San Martín en San Juan, ya podemos verlos, o si en definitiva habrá que esperar hasta el otro sábado, que será 1 de marzo, cuando el más grande reciba a Estudiantes de La Plata en el Estadio Monumental. Pero por lo pronto, en el caso de Giorgio Constantini, es muy buena la idea de que por lo menos se vaya aclimatando a lo que es el plantel de primera. Ojalá que pueda tener continuidad en el corto plazo. Yo quizás lo veo un tanto más complicado si tenemos en cuenta que primero debería tener un semestre continuado en la reserva tal como lo hicieron los otros chicos, pero me parece apropiado que en este momento, y obviamente también con el aval de Escudero, cada vez que pueda se entrene con el plantel de la máxima categoría. Si bien es la primera vez que el jugador es convocado para un partido de primera, durante el segundo semestre del año pasado ya había entrenado bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, cuando en ese entonces había muchas bajas en el plantel profesional, algo parecido a lo que sucede ahora, teniendo en cuenta que no está Mastantuono, teniendo en cuenta que están lesionados Matías Rojas y Manuel Lanzini, y sabiendo que todavía se puede traer alguna incorporación más. En ese entonces Gallardo decidió convocar a este jugador brasileño sabiendo que le faltan algunas piezas en la mitad de la cancha. Es, como dije antes, un volante que puede jugar tanto de mediocampista central como de interno, y hasta en algunas oportunidades lo ha hecho en ofensiva. Nació en Curitiba, obviamente, ciudad brasileña. No obstante, el jugador de la categoría 2006 no es ajeno a la Argentina, ya que parte de su familia es sanjuanina. Su abuelo, Constantino Francisco Constantini, fue quien le pasó el legado de la pasión por el millonario a la madre de Giorgio, llamada Paula, y a partir de ahí obviamente se sabe por qué, aún viviendo en Brasil, es fanático de River, si no mucho sentido no tendría. Obviamente que hay algunos jugadores que a la distancia se terminan convirtiendo en fanáticos de un equipo, pero en este caso hay algo que verdaderamente lo tiene relacionado. Alejandro, su padre, tiene nacionalidad brasileña y se radicó con Paula en su momento al sur del país vecino. Allí nació el actual futbolista de River, que fue campeón, más allá de haber sumado pocos minutos, de los 2 torneos que disputó la reserva a finales del 2024, estamos hablando de la segunda Copa Proyección y del trofeo de campeones de la categoría, y a partir de ahí ahora arranca su carrera en la primera división del más grande. Arrancó en la escuelita de Paranaense cuando tenía tan solo 9 años, y a las 12 se fue a las inferiores del Coritiba, que es el clásico rival. Se quedó un año ahí y luego a los 13 nuevamente pasó a las inferiores de Paranaense, en las cuales estuvo 4 años, casi 5, hasta mediados del 2023, donde finalmente recaló en River para comenzar su oportunidad en el conjunto de Núñez. La prueba se la tomó en ese entonces Jonathan La Rosa, que en el 2022 había sido el entrenador de la reserva, pero que en ese entonces estaba al frente de la sexta división, categoría a la cual hoy está dirigiendo. Se dio cuenta de que hay muchas diferencias entre el fútbol argentino y brasileño, más allá de que únicamente en este momento ha estado en las juveniles, porque obviamente que en la primera se notan muchísimas diferencias, no hay casi similitudes en relación de un fútbol al otro, pero si ya un chico de tan solo 17 años en su momento cuando llegó se dio cuenta de que había también muchas diferencias en las juveniles, dándose cuenta de que el fútbol argentino es muchísimo más físico, que en Brasil te dan muchísimo más espacio, que acá en nuestro país la mitad de la cancha es un punto verdaderamente clave y fundamental a la hora de ganar los partidos, y eso es lo que se le está reclamando quizás tanto hoy por hoy al equipo de Gallardo, porque el muñeco tiene más o menos una defensa sólida, por decirlo de alguna manera, y algunas variantes en ofensiva, pero en la mitad de la cancha sigue habiendo muchísimas dudas. Y ya desde ese entonces, cuando el jugador pasó de Brasil a la Argentina, se daba cuenta de que iba a ser muy importante cada vez que le tocara jugar en un equipo, porque él, al ser volante, iba a tener que ser uno de los jugadores más destacados, y sabe perfectamente lo que tiene que hacer dentro del terreno de juego. Es un futbolista con una muy buena voz de mando, y por lo tanto se espera que con el transcurso de este 2025 pueda finalmente ir ganándose un lugar. Seguramente primero tenga que demostrar en el torneo de reserva, pero como dije antes, podría ir intercalando convocatorias, sabiendo que los 2 entrenadores lo tienen muy en cuenta, tanto Marcelo Escudero en la tercera división como Marcelo Gallardo ahora en la primera. Su mayor virtud podría terminar transformándose en su mayor perjuicio o su mayor cuestión negativa a la hora de instalarse en un equipo titular.
Porque él mismo, cuando le han preguntado qué clase de jugador es, siempre ha manifestado que es un futbolista que trata de aportar en cualquier sector de la mitad de la cancha, ya que tiene una muy buena visión de juego, también es muy bueno siendo equilibrista, teniendo una ubicación prácticamente perfecta en el centro del terreno, es zurdo y se puede mover como enganche, como mediocampista interno, jugando de 8 y también de 5 solo. ¿Por qué digo que esto puede ser positivo o negativo para él? En lo que respecta a las cuestiones positivas, obviamente, los entrenadores buscan esta clase de jugadores polifuncionales, porque normalmente suelen ser parches para cuando faltan algunos jugadores importantes y cuando, por ejemplo, falta un enganche, pueden recurrir a Constantini. Cuando falta un volante interno, pueden también recurrir a este joven jugador nacido en Brasil. Cuando falte un número 5, también podrían recurrir a él, más allá de que River tiene un plantel muy completo en el cual se espera que haya más de una variante para cada uno de los sectores. ¿Y por qué podría llegar a ser un perjuicio? Porque obviamente a lo mejor no se termina ganando la titularidad en ninguna de las posiciones. Si bien su situación no es exactamente idéntica, podemos asimilar lo que pasó en su momento cuando en River jugó Camilo Mayada, que es un futbolista muy querido en general por el hincha de River, por la época que le tocó vivir, ganador de 2 Copas Libertadores, pero que si tenemos que decir en qué posición jugó en River, y no sabemos exactamente, porque jugó de 4, jugó de lateral izquierdo, jugó en la mitad de la cancha, jugó de extremo, jugó al lado del número 5, hubo muchas posiciones en las que se desenvolvió y eso seguramente no le permitió básicamente ser titular nunca. Siempre fue un excelente suplente y eso hay que tenerlo en cuenta y esa es una de las razones por las cuales el simpatizante de River lo quiere, pero la realidad es que nunca pudo ganarse al 100% la titularidad bajo el mando de Gallardo. Constantini tiene que asegurarse de que eso no le pase, más allá de sentirse importante en todas las posiciones, sobre todo en la mitad de la cancha, que es donde él se desempeña. Cuando empiece a correr el campeonato de reserva y Marcelo Escudero lo considere titular, porque va a comenzar siendo uno de los mediocampistas de inicio en la Copa Proyección que estará jugando River dentro de poco, estará debutando contra Platense en condición de visitante, al igual que lo hizo el equipo de primera, ahí se lo va a poner en una posición y ya en ese entonces va a tener que ser el lugar de la cancha donde empieza a destacarse. Si después, por otros motivos externos, por lesiones de otros jugadores, suspensiones, tienen que utilizarlo él como el mediocampista polifuncional, es una cosa. Pero lo que no le tiene que suceder es que en cada uno de los partidos los entrenadores lo utilicen una vez en cada puesto. De hecho, si puede repetir la posición que usa en reserva como cuando juegue en primera, y sería excelente para él, porque sería una manera estupenda de ir ganándose poco a poco su lugar en el más grande, algo que no es sencillo y que no ha sido fácil para ningún juvenil durante estos últimos años. Obviamente siempre es más fácil para los chicos cuando hay un equipo consolidado en primera y hoy por hoy todavía sigue buscando el muñeco, el 11 ideal de River, además de que la mitad de la cancha, como dije antes, es el sector que ha generado más dudas en el comienzo de este 2025, porque en general ningún futbolista ha tenido un nivel ni siquiera aceptable, así que veremos si en el momento en el cual le toca jugar, ya sean primero en reserva, puede asegurarse una posición y en base a eso empezar a tener un nivel continuado y que sea más positivo que negativo, obviamente, como para seguir siendo considerado en el plantel de primera, aun cuando los jugadores que hoy están lesionados estén recuperados. Y obviamente, más allá de sus cualidades y virtudes futbolísticas, lo que más llamó la atención del jugador, no solamente ahora que fue convocado por primera vez para un partido de primera, sino ya cuando había sonado su nombre para entrenar con la reserva, para formar parte del plantel de la tercera división, es que obviamente es un futbolista nacido en Brasil. Más allá de que ya tiene DNI argentino, por lo que en la brevedad dejará de ocupar cupo de extranjero. De hecho, a mitad de año sucederá esto casi con seguridad y puede ser que este sea un motivo que lo frene un poco a la hora de seguir siendo citado para la primera. La realidad es que no es normal tener un jugador brasileño jugando en la primera de River, que hubo en su momento y de hecho en el siglo pasado hubo muchísimos más, es cierto, pero obviamente que no es común. Es muchísimo más normal que futbolistas argentinos vayan al fútbol de Brasil. De hecho, hay muchísimos que los futbolistas brasileños vengan a la Argentina. No es algo común o por lo menos algo que no se ha dado durante estas últimas temporadas, sobre todo teniendo en cuenta el poderío económico que hoy por hoy tienen los conjuntos brasileños. Obviamente que a un chico de 17 años, como es el caso de Giorgio Constantini, en ese momento no lo movió absolutamente nada el dinero y vio como principal objetivo salir de Atlético Paranaense para recalar en el club de Núñez. En lo que respecta al cupo de extranjero que recién estaba mencionando, con la llegada del colombiano Kevin Castaño, River ya tiene la totalidad de jugadores nacidos fuera de la Argentina utilizados, por lo que sí o sí, para
jugar en primera y para firmar planilla, deberá tratar de liberar cupo. Veremos si lo puede llegar a hacer en el corto plazo, inclusive se puede llegar a hablar para que suceda antes de mitad de año, teniendo en cuenta, como dije antes, que el jugador ya tiene DNI argentino y tiene la ciudadanía de ambos países. Habrá que esperar a ver si esta resolución puede llegar lo antes posible. Obviamente que en todos estos casos siempre depende de la voluntad de la gente encargada de estos trámites, que siempre terminan tardando más de la cuenta. De hecho, si nos retomamos a lo que fue en su momento, por ejemplo, lo de Nicolás de la Cruz tardó un año. Es verdad que en ese entonces estábamos en medio de una pandemia por COVID-19, por lo que la realidad es que no se pudieron apresurar mucho los papeles. En esta oportunidad la cuestión está totalmente cambiada en relación a eso, pero aún así también depende mucho de la necesidad, en este caso de Marcelo Gallardo, para utilizarlo. Si Constantini termina siendo un futbolista importante, no estoy diciendo que titular o fundamental, estoy diciendo que Gallardo lo empiece a citar de manera más seguida, seguramente todos estos trámites se aligeren porque los dirigentes de River se van a estar moviendo de manera mucho más veloz. En caso de que esta convocatoria frente a la Luz haya sido un tanto aislada y no vuelva a ser citado en ninguno de los siguientes partidos, supongo que no habrá ningún problema en esperar hasta mitad de año. Pero si por algún motivo Gallardo durante el transcurso de los meses de marzo, abril o mayo necesita utilizarlo y el cupo está ocupado, y ahí River puede estar en un problema. Así que esperemos que todo se termine de solucionar lo antes posible, como para que el jugador, en caso de ser necesitado para formar parte del plantel de primera, repito, ya sea estar simplemente concentrado en el banco de suplentes o en un futuro como titular, puedo hacerlo sin ningún tipo de inconveniente y, claro está, sin que River esté cerca de romper una regla o de ser sancionado por utilizar algún extranjero más. Obviamente esto no va a suceder bajo ningún tipo de circunstancia, pero aún así vale la pena recalcarlo porque, como dije al principio, no es normal que un jugador brasileño esté en el fútbol argentino. Para cerrar y hacer un breve resumen de lo que hablé en este video, Giorgio Constantini sorprendió a todos cuando Marcelo Gallardo el sábado por la tarde-noche lo incluyó en la lista de concentrados para enfrentar el pasado domingo a Lanús. Una de las curiosidades del chico es que es un futbolista nacido en Brasil, más precisamente en la ciudad de Coritiba, y que llegó a mediados de 2013 a las inferiores de River luego de haber pasado por las divisiones inferiores tanto de Atlético Paranaense como del Coritiba, dos equipos que son clásico rival en el fútbol brasileño. Durante el segundo semestre del año pasado fue titular un par de veces en la reserva, pero no sumó demasiados minutos. La mayoría de las oportunidades estuvo en el banco sin ingresar. Se espera que en este 2025 pueda finalmente tener la continuidad deseada, teniendo en cuenta que ahora que Marcelo Gallardo lo ha citado para la primera, uno espera que finalmente empiece a ser de esos futbolistas que empiecen a ser considerados de manera más regular. Obviamente que le espera un camino muy largo por delante, pero este 2025 podría terminar siendo el momento de la explosión del chico. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.